Hola. Bienvenidos una vez más a Sabiduría Proverbial, el canal donde exploramos versículo por versículo el libro de Proverbios, con un lenguaje claro, directo y cercano para entender de verdad lo que nos quiere enseñar la Biblia. Hoy comenzamos con el capítulo 11, y vamos con el primer versículo. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Este versículo nos habla de algo muy concreto, la honestidad en los negocios y en el trato con los demás. En los tiempos antiguos, la gente usaba balanzas para pesar cosas cuando compraban o vendían. Algunos hacían trampa usando pesas falsas para sacar ventaja. Dios dice que eso le parece una abominación, es decir, algo que detesta. Pero cuando alguien es justo, honesto y transparente, eso le agrada. En pocas palabras, no hagas trampa, ni en lo pequeño ni en lo grande. Sé recto, porque eso es lo que realmente agrada a Dios. Versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Este versículo va al grano, el orgullo y la arrogancia no llevan a nada bueno. Cuando alguien se cree más que los demás, cuando piensa que ya lo sabe todo y no necesita aprender ni escuchar a nadie, eso normalmente termina mal. La soberbia te hace caer en vergüenza. En cambio, la humildad te abre la puerta a la sabiduría. Porque una persona humilde está dispuesta a aprender, a reconocer sus errores, a crecer. Y esa actitud es la que realmente te hace sabio. Así que si quieres vivir con sabiduría, deja el ego a un lado y cultiva un corazón sencillo y enseñable. Versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Aquí se nos dice que vivir con integridad, es decir, con honestidad, rectitud y coherencia, es como tener un GPS interno que te guía por el camino correcto. La gente íntegra tiene una brújula moral clara que les ayuda a tomar buenas decisiones. En cambio, los que viven con maldad, los que engañan o hacen daño, terminan enredándose en sus propias trampas. Su perversidad, tarde o temprano, los alcanza y los destruye. Es como si se cavaran su propia fosa con sus malas acciones. En pocas palabras, vivir con principios no solo es lo correcto, también es lo más sabio. Siguiente versículo. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Este versículo nos recuerda algo poderoso: el dinero no lo es todo. Puedes tener mucho oro guardado, casas, carros, cuentas llenas, pero cuando llegue el día de la ira, o sea, cuando las cosas realmente se pongan serias, ya sea una crisis, una tragedia o incluso el juicio de Dios, todo ese dinero no te va a poder salvar. En cambio, vivir con justicia, hacer lo correcto, ser honesto y recto, eso sí tiene valor eterno. Esa forma de vida sí protege, sí trae paz y hasta puede librarte de la muerte, tanto en sentido literal como espiritual. Aquí la Biblia nos pone a pensar: ¿estás acumulando riquezas o estás construyendo una vida justa? Versículos 5 y 6. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Estos dos versículos nos muestran un contraste clarísimo entre vivir con rectitud y vivir haciendo lo malo. La persona justa, la que busca hacer las cosas bien, va por un camino más claro, más recto. Es como si su propia forma de vivir fuera limpiando el camino delante de él. Pero el que anda en maldad, tarde o temprano tropieza y cae por culpa de sus propios errores. Además, la justicia no solo endereza el camino, también es una especie de escudo. Dice que los rectos serán librados, o sea, protegidos, mientras que los que viven en pecado terminarán atrapados en eso mismo. Es como una red que ellos mismos tejieron y luego los atrapa. En otras palabras, lo que sembramos, eso cosechamos. Si sembramos justicia, cosechamos libertad y protección. Si sembramos pecado, cosechamos problemas y destrucción. Versículos 7 y 8, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Aquí se nos recuerda algo muy fuerte pero real: las esperanzas del malvado no tienen futuro. Cuando esa persona muere, todo lo que esperaba o soñaba se va con él, porque estaba basado en cosas pasajeras o injustas. En cambio, la esperanza del justo tiene fundamento más allá de esta vida. Por eso, el versículo 8 muestra cómo el justo puede ser librado de problemas, mientras que el impío termina llevándose las consecuencias. Es como si el justo saliera ileso de una tormenta y el impío quedara atrapado en ella. Al final, cada uno recibe lo que corresponde a su forma de vivir, y Dios se encarga de hacer justicia. Versículo 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Este versículo va directo al grano: hay personas que con solo hablar ya hacen daño. El hipócrita es esa persona falsa, que por delante puede parecer buena onda,
pero por detrás está sembrando chismes, mentiras o críticas destructivas. Sus palabras no son sinceras y terminan afectando a los que están cerca. Pero en contraste, los justos se salvan de ese tipo de ataques gracias a la sabiduría. Es decir, la sabiduría les ayuda a detectar la hipocresía, a no caer en provocaciones y a manejarse con prudencia. No necesitan venganza ni pelear, porque su forma de actuar y pensar los protege. Versículos 10 y 11, cuando a los justos les va bien, toda la ciudad se alegra, pero cuando los malvados desaparecen, la gente los celebra. Este versículo muestra cómo la vida de las personas rectas tiene un impacto positivo en su comunidad. Su manera de vivir trae paz, justicia, buen ejemplo, y eso se nota. En cambio, cuando el que hacía daño ya no está, la gente respira tranquila. Es duro decirlo, pero a veces la salida de una persona tóxica es motivo de alivio. Y el siguiente versículo remata la idea: la bendición de los rectos engrandece una ciudad, pero la boca de los malvados puede destruirla. O sea, las palabras y acciones de los buenos levantan, construyen, mejoran la sociedad. Pero las palabras de los impíos, llenas de veneno, mentiras o división, pueden causar un caos. Así de poderosa es la influencia de cada uno, para bien o para mal. ¿Qué estamos aportando nosotros con nuestras palabras y nuestra forma de vivir? Seguimos con el versículo 12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Este versículo nos da una lección muy directa sobre cómo tratamos a los demás. Cuando alguien no tiene sabiduría ni empatía, tiende a mirar por encima del hombro a otros, a criticarlos sin conocerlos, como si eso lo hiciera sentirse superior. Pero eso solo muestra su falta de entendimiento. En cambio, una persona prudente, que piensa bien lo que dice, sabe que no siempre hay que opinar o hablar. Sabe cuándo es mejor quedarse callado y evitar herir o causar problemas. A veces el verdadero sabio no es el que más habla, sino el que sabe cuándo no decir nada. El versículo 13 continúa, y dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Aquí se nos habla sobre la importancia de la confianza y la discreción. El que anda contando todo lo que escucha, revelando secretos o detalles privados, es alguien que no tiene cuidado con lo que dice, y acaba traicionando la confianza de los demás. Por el contrario, el hombre fiel, el que es confiable y tiene un espíritu recto, guarda los secretos, los respeta y no los usa para chismes o rumores. Este versículo nos enseña que la lealtad y la prudencia son esenciales para ser personas de confianza. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde alguien confiaba en ti y tú mantuviste el secreto? Eso es lo que realmente honra a las personas. Seguimos con el versículo 14, que dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Este proverbio resalta el valor de una guía sabia y el consejo colectivo. Cuando una persona, o incluso una comunidad, actúa sin dirección, sin orientación clara, está expuesta al fracaso. Pero cuando se busca el consejo de varios sabios, personas con entendimiento y experiencia, se encuentra protección, estabilidad y mejores decisiones. Esto aplica a todas las áreas de la vida: familia, trabajo, liderazgo espiritual, e incluso decisiones personales. No se trata de depender completamente de otros, sino de tener la humildad para escuchar múltiples perspectivas antes de actuar. Consultar con otros no es señal de debilidad, sino de sabiduría. El siguiente versículo, el 15, dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Este proverbio nos advierte sobre el peligro de asumir responsabilidades financieras por personas que no conocemos bien. Ser fiador implica comprometerse a pagar una deuda si el deudor no cumple, y hacerlo por un extraño puede traer angustia, ansiedad y consecuencias económicas graves. La segunda parte del versículo aconseja rechazar ese tipo de compromisos innecesarios, especialmente cuando no hay suficiente confianza o seguridad. La enseñanza es clara: sé prudente con tus compromisos, cuida tu estabilidad, y evita involucrarte en riesgos ajenos sin un juicio sabio. Esto no significa ser egoísta, sino actuar con discernimiento. El versículo 16 dice: la mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. Este proverbio presenta dos tipos de recompensas en la vida: la honra y la riqueza, y como éstas se obtienen por cualidades diferentes. La mujer agraciada se refiere no solo a la belleza exterior, sino también a la gracia, el buen carácter y la sabiduría. Esa clase de mujer es honrada, respetada y valorada por quienes la rodean. Por otro lado, los fuertes, que pueden ser personas trabajadoras, valientes o poderosas, obtienen riquezas. No necesariamente se alaba la riqueza aquí, sino que se presenta como una consecuencia del esfuerzo y la fortaleza. Ambas bendiciones, la honra y la prosperidad, son fruto de virtudes que Dios valora: la gracia, el carácter, la fuerza y la diligencia.
El versículo 17 dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Aquí se nos recuerda que la misericordia no solo bendice a los demás, sino que también trae paz y bienestar al que la practica. En contraste, la crueldad, aunque parezca afectar a otros, termina destruyendo al mismo corazón del que la ejerce. Es como si el hombre cruel cavara su propia fosa emocional y espiritual. Seguimos con el versículo 18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Este versículo contrasta las acciones del impío y del justo. El impío actúa con engaño, sin fruto duradero, mientras que el justo siembra justicia, como quien planta algo con paciencia y constancia. Y ese justo recibe una recompensa firme, estable, segura, no como las ganancias momentáneas del malvado. El versículo 19 continúa, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Aquí se habla de las consecuencias finales. La justicia lleva a la vida, no solo vida física, sino una vida plena, bendecida por Dios. Mientras que el que persiste en el mal, aunque no vea el juicio inmediatamente, va camino a la muerte, tanto espiritual como eterna. La elección entre vida y muerte está en nuestras decisiones diarias. El versículo 20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Dicho de forma simple, a Dios no le agrada para nada la gente con malas intenciones, los que tienen el corazón torcido. Él no solo se fija en lo que hacemos por fuera, sino en lo que llevamos dentro. En cambio, los que viven con rectitud, los que tratan de hacer las cosas bien, sí le agrada. Y no estamos hablando de ser perfectos, sino de ser genuinos y andar derecho. Ahora vamos con el versículo 21, tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Aquí se nos recuerda que el que hace mal no se va a salir con la suya, aunque parezca que todo le va bien por un tiempo. La justicia de Dios llega. Pero lo más bonito es que cuando uno vive con rectitud, esa bendición alcanza también a los hijos, a la familia. Es como dejar una herencia de protección y bendición. Seguimos con el versículo 22, y este viene con una comparación bastante directa, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. En otras palabras, el versículo nos dice que la belleza exterior no lo es todo. Puedes tener a una mujer muy guapa, pero si le falta buen juicio, sabiduría o sensatez, es como ponerle un anillo de oro a un cerdo, no tiene sentido. La verdadera belleza no es solo lo físico, sino también lo que hay en el corazón y en la mente. Este proverbio nos empuja a valorar más el carácter y la inteligencia que solo la apariencia, porque la belleza sin razón no tiene propósito, ni dirección. Seguimos con el versículo 23, y este también va al grano. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Aquí se está haciendo una comparación entre las intenciones del justo y las del impío. El justo, la persona que busca hacer lo correcto, desea cosas buenas, tanto para él como para los demás. Sus intenciones están alineadas con el bien, la paz y la justicia. En cambio, los impíos, los que no andan por el buen camino, aunque tengan esperanza o expectativas, esas terminan en frustración, en enojo. ¿Por qué? Porque buscan cosas egoístas, injustas o mal encaminadas, y al final eso no les trae satisfacción. Es un recordatorio de que cuando deseamos lo correcto, hay paz, pero cuando solo buscamos lo nuestro y con malas intenciones, lo que viene es enojo y desilusión. Seguimos con los versículos 24 al 26, que traen una enseñanza súper práctica, especialmente para nuestra vida diaria y cómo manejamos lo que tenemos. Versículo 24, hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esto suena contrario a la lógica humana, ¿no? Uno pensaría que al guardar más, tendrás más. Pero aquí la Biblia nos enseña que cuando compartes con generosidad, Dios te bendice aún más. En cambio, si eres egoísta y acaparas más de la cuenta, terminas perdiendo. Versículo 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este continúa la idea, la persona generosa no solo bendice a otros, sino que también recibe bendición. Cuando ayudas, animas, das, sirves, Dios no se queda sin recompensarte. Es una ley espiritual, das, y recibes. Versículo 26, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Aquí se habla de gente que guarda todo solo para sí, especialmente en tiempos de necesidad. El que se niega a compartir lo que tiene, especialmente cuando otros lo necesitan, se gana el rechazo de la gente. En cambio, el que da con sabiduría y oportunidad, recibe respeto, gratitud y bendición. En resumen,
ser generoso no te empobrece, te enriquece. Y no solo en lo económico, sino también en lo espiritual y emocional. Seguimos ahora con el versículo 27 de Proverbios 11, el que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Este versículo nos muestra una verdad directa y poderosa: las intenciones que tenemos marcan nuestro camino. Si tú estás enfocado en hacer el bien, en ayudar, en construir, naturalmente vas a traer buenas cosas y ganarás el favor de Dios y de las personas. Pero si, por el contrario, tu corazón busca el mal, si estás planeando dañar, aprovecharte o actuar con malicia, eso mismo te va a alcanzar. Tarde o temprano, lo malo que uno siembra, termina regresando. En resumen, lo que persigues, te persigue. Si buscas el bien, te va bien. Si buscas el mal, ya sabes lo que viene. Ahora vamos con el versículo 28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Este versículo nos alerta sobre algo muy importante: no debemos poner nuestra confianza en el dinero. Si te apoyas solo en las riquezas, si crees que con tener dinero todo se soluciona, estás poniendo tu base sobre algo inestable. Las riquezas vienen y van, y confiar en ellas te puede llevar a la caída. Pero los justos, aquellos que siguen el camino de la integridad, verán frutos a largo plazo, como un árbol que reverdece y da frutos, incluso después de las dificultades. La verdadera seguridad está en Dios y en vivir de acuerdo a sus principios, no en lo que tienes materialmente. Es un recordatorio de que lo que realmente importa no es cuánto poseemos, sino cómo vivimos y confiamos en lo que realmente dura. Pasemos al versículo 29, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Este versículo nos habla de la importancia de mantener la paz y el orden en casa. Si eres alguien que constantemente está causando problemas o creando caos en tu hogar, lo único que vas a recibir a largo plazo es vacío y frustración. Es como si estuvieras heredando el viento, algo que no te da nada valioso. La paz y la armonía, por el contrario, son las que realmente enriquecen y fortalecen a una familia. Y luego, dice que el necio, esa persona que actúa sin sabiduría, acabará sirviendo a aquellos que tienen sabiduría en su corazón. Esto refleja que la sabiduría y el buen juicio tienen poder. Si no sabes cómo manejar tus relaciones o tu vida, acabas dependiendo de aquellos que sí lo saben hacer. Es un buen recordatorio de que la paz en el hogar y la sabiduría son los verdaderos tesoros que debemos buscar, no solo el caos o la terquedad. Vamos con los versículos 30 y 31, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este versículo nos dice algo muy poderoso: el fruto del justo es como un árbol de vida. Esto significa que las buenas acciones, la sabiduría y la rectitud de una persona son frutos que traen vida y bienestar a otros. Cuando vives con integridad y sigues el camino de la justicia, no solo te beneficia a ti, sino que puede ser una bendición para quienes te rodean. Y en cuanto a la parte que dice, el que gana almas es sabio, nos está recordando la importancia de compartir sabiduría y ayudar a los demás a encontrar el camino correcto. Aquellos que trabajan para guiar a otros hacia el bien y hacia Dios son sabios, porque están sembrando vida y esperanza en el corazón de las personas. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Este último versículo nos da una gran verdad: el justo será recompensado en la tierra. Esto no necesariamente significa riquezas materiales, sino una vida plena y satisfactoria, llena de paz y propósito. Pero también nos recuerda que los impíos y los pecadores no quedarán sin consecuencia, aunque a veces parezca que todo les va bien. Al final, la justicia prevalecerá. Si alguien actúa con maldad, tarde o temprano recibirá lo que le corresponde. Así que, lo importante aquí es saber que las decisiones justas y sabias tienen recompensas, tanto en esta vida como en la eterna. Y más allá de eso, buscar el bien de los demás y guiarlos al buen camino es una de las mayores muestras de sabiduría. Recuerda siempre, hacer el bien trae vida, mientras que el mal trae consecuencias. Y así llegamos al final de nuestro estudio de Proverbios 11. Este capítulo nos muestra una vez más la importancia de vivir con justicia, sabiduría y generosidad. Nos enseña que nuestras decisiones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Si aplicamos estos principios, podemos vivir una vida plena, con propósito y, sobre todo, ser una bendición para otros. Como vimos, el justo será recompensado, mientras que el mal no quedará sin consecuencias. Si este video te ha sido útil, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Sabiduría Proverbial, para más estudios como este. Nos vemos en el próximo video con más sabiduría de la palabra de Dios.